bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga fuego. Diga Espíritu Santo y fuego. Ahora dice Levítico 6:13. Dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué tal si leemos ese último todos? 1, 2, 3. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aleluya. En la Biblia aparece registrado más de 500 veces la palabra fuego. La mayoría de ellas habla del fuego de Dios, se refiere al Señor. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1 versículo 4 dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En la zarza que vio Moisés, dice que había un fuego que no se consumía, que no se apagaba. Un fuego que no se apagaba. También en Éxodo capítulo 13 versículo 21 habla de una columna de fuego que protegía al pueblo de Israel estando en el desierto. En primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 11 aparece cuando Salomón termina de construir el templo al Señor. Dice que descendió como un fuego sobre esa casa. Y también aparece en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14. Dice así: su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su cabeza salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todos estos versículos hablan acerca de la manifestación de Dios, que Dios es un Dios que se manifiesta con fuego. Y ahora Juan dice en Lucas 3:16: yo a la verdad bautizo con agua. Y ese bautizo con agua no traía una transformación, traía a veces una religiosidad, porque la gente venía y se bautizaba por el profeta Juan, y se bautizaban, iban y se bautizaban, pero no traía una transformación. Y él dice: pero hay uno que es más poderoso que yo, y está en este lugar. Hay uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa es la promesa de Dios para la iglesia, para nosotros. Eso no se quedó en el Antiguo Testamento. Eso no se quedó en el Pentecostés. Eso todavía sigue vigente para nosotros, la iglesia. Para aquellos que creemos en el Señor, para aquellos que confiamos en Él, para aquellos que le hemos entregado nuestra vida. La Biblia dice que Él nos bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Y eso tiene un propósito: y que seamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. En Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Escuche: de toda iniquidad, de toda maldición, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso quiere decir que el fuego de Dios viene para purificar nuestras vidas, porque el fuego de Dios produce transformación, cambios. Si tú llevas años en el evangelio y sigues siendo la misma persona, no sé qué fuego te tocó. En estos tiempos estamos viendo chispas emocionales. Chispas emocionales. Eso es lo que estamos viendo. Chispas emocionales. Y la gente corre y le gusta y le encantan estas cosas. Pero cuando salen siguen siendo las mismas personas, mentirosas, tramposas, engañadores, los mismos. Siguen en el mismo pecado, no hay cambios. Son chispas emocionales, no es el fuego de Dios. Porque cuando el fuego de Dios viene a la vida de una persona, ella es transformada, cambia.
Usted no se imagina lo que yo era antes, lo que yo hacía antes. Esas cosas que me tenían condenado y atado, lo hacía porque estaba ciego espiritualmente. Pero cuando el fuego tocó mi vida, 25 años con ese fuego, 25 años con ese fuego. Y esos 25 años han servido para ser renovado, ser transformado. No soy la misma persona de antes. No soy la misma persona de antes. Antes era contencioso, conflictivo, odioso, tramposo, engañador, mentiroso, fornicario. Eso era yo. Pero cuando el fuego tocó mi vida, me transformó. Sentí que algo interno cambió. Porque eso es lo que produce el fuego. El fuego de Dios nos transforma es internamente. A veces nos preocupamos más por el exterior, que si no tiene ropa, que si no tiene falda, que si no tiene pantalón. Esas son cosas exteriores. Eso no lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce son cambios internos. Y cuando Él te cambia internamente, el exterior empieza a cambiar. Hace poco le comentaba en el ayuno. Ese fuego me llevó a evangelizar y a predicar en lugares donde ninguno de ustedes sería capaz de entrar. Lugares peligrosos. Entrar a lugares peligrosísimos. Porque el fuego de Dios estaba en mi corazón. Y cuando llegué a un lugar de esos, recuerdo que en la casa donde el Señor me permitía compartir la palabra, había una joven. Y ella vestía muy escotada, demasiado. Y recuerdo que siempre la invitaba a la iglesia, y siempre la invitaba a la iglesia, y siempre la invitaba a la iglesia. Y un día me dijo: bueno, está bien, voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Y entonces yo estaba esperándola así en la sala. Dios mío, cámbiala, transfórmala, haz algo diferente en ella, que pueda tener un encuentro real contigo. Y empecé a orar. Y cuando salió esa chica, santo Dios, me dijo: ¿cómo me veo? No se vistió, se desvistió más bien. Tenía poca ropa, poquita ropa. Y me dijo: ¿cómo me veo? Yo le dije, yo ni la volteé, le dije: pues si se siente bien, vamos. Otro lo hubiera mandado para el infierno una vez. Y entonces fuimos para la iglesia. Y entramos a la iglesia. Desde la puerta del recibimiento: Dios le bendiga, bienvenida. Y llegó un momento así en la alabanza especial, como el que estábamos ahorita, gozándonos en el Señor. Y yo estaba en lo mío, yo estaba saltando, gozándome en el Señor, alabando a Dios. Y ella se sentó ahí y se quedó quieta. Y termina la alabanza, termina el tiempo de oración, y yo me siento, y ella se acerca y me dice: John, ¿qué pasó? Me siento desnuda. Qué vergüenza. Y empezó a llorar. A partir de ese momento esa muchacha cambió. Jamás volvió a ser la misma. Cambió su forma de vestir, su forma de hablar, sus amistades y muchas cosas que la conducían al mismo pecado, porque el fuego la tocó. El fuego de Dios trae transformación, trae cambios. Pídele en esta mañana al Señor que su fuego te envuelva. Dígale: Señor, yo quiero ese fuego que me transforma. Dice la escritura que Isaías, cuando usted lee Isaías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Isaías profetizaba al pueblo. Isaías decía esto: ay de los que hacen aquello. Y levantaba la mano para juzgar. Ay de los que hacen esto. Ay de los que hacen esto. Y levantaba el dedo para señalar, mirando el pecado de los demás, pendiente de los pecados de los demás. Pero en el capítulo 6, cuando muere Usías, dice: entró al templo. Y al entrar al templo, ve la gloria de Dios, ese fuego que transforma. Y dice Elías: ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Porque solo cuando el fuego de Dios nos toca, empezamos a ver nuestros errores. Empezamos a ver nuestros propios errores. Dejamos de ver los errores de los demás. Y eso pasó en un tiempo cuando estaba casado. Yo le decía: amor, es que tú eres así. Amor, es que tú haces esto y tú haces esto. Y siempre me quería salir con las mías. Acá hay muchos que les gusta salirse con la suya. Y ya, no digo nada. Y nadie tiene por qué decir nada, porque es lo que yo diga y punto. Frío. Pero cuando viene el fuego de Dios al corazón del hombre, ya no dice tú, ahora dice: soy yo, Señor. Soy yo. Y te necesito, Dios. Te necesito. Es necesario que el fuego de Dios te llene. Es necesario que el fuego de Dios hoy toque tu vida. ¿Cuántos me están escuchando? La Biblia dice que Moisés, los historiadores dicen que posiblemente Moisés iba a ser futuro faraón. Y entonces, usted conoce la historia, sabe que un día Moisés vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Y entonces dice que lo cogió, vio que nadie me está viendo, y fue y lo mató y lo sepultó. Y al día siguiente entonces habían dos que estaban riñendo, dos hebreos. Y entonces él empieza a decir: bueno, ¿por qué pelean ustedes entre hermanos? ¿Por qué riñen? Y entonces uno le dice: ¿qué, me vas a matar como mataste al egipcio? Y él se dio cuenta que el asunto estaba descubierto y salió y se fue. Y llegó a otra tierra, a otro lugar. Y cuando el fuego de Dios aparece y le dice: tengo una misión para ti y tú vas a libertar a mi pueblo. Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Con este lado, con esta forma de hablar, yo no puedo, Señor. No tengo la fuerza, no tengo la capacidad. El hombre que era orgulloso, que había matado conscientemente, con intención, porque era asesino, ahora está humillando su vida delante del Señor porque el fuego lo tocó. Y la Biblia dice en el libro de Números que era el hombre más humilde sobre la tierra. El fuego de Dios nos transforma. El fuego de Dios nos cambia. Escuche, tú necesitas el fuego de Dios. Necesitamos el fuego de Dios todos los días. No hay día que no me levante y le diga: Señor, yo necesito de tu fuego. No hay día que no le diga al Señor: yo necesito de tu fuego, Señor. Porque tal vez en algún momento me pasó lo mismo. Vine al Señor, llegué al Señor, pero cuando uno llega al Señor a veces llega muy emocional y llega muy nuevo y no entiende muchas cosas. Y uno va emocionado a la iglesia y empieza un día, una semana y así un mes. Pero muchas ocupaciones, obligaciones, empieza uno a distraerse y a empezar a retroceder de a poquito. Y ahí empieza uno a apagarse. Ese fuego se empieza a apagar. Y cuando ese fuego se empieza a apagar, ay Dios mío, tú empiezas otra vez, vuelves a lo mismo, vuelves al mismo pecado que habías dejado, vuelves a los mismos deseos, otra vez vuelven los mismos pensamientos, otra vez vuelven las mismas contiendas, otra vez vuelve lo mismo porque te apartaste del fuego. Y cada vez que siento algo así, no, ahora ya no, pero cuando lo sentía, sí corría inmediatamente a buscar el fuego. Señor, yo necesito estar en el fuego. Necesito que tu fuego siga transformando mi vida. Necesito que tu fuego siga cambiándome, Señor. No puedo parar. Fuimos escogidos por el Señor para mantener nuestra vida encendida. Cuando dice el fuego del altar debe estar encendido, es que su vida tiene que estar todo el tiempo encendida, porque si no vuelve a lo mismo. Su hogar vuelve a lo mismo, su familia, sus hijos vuelven a lo mismo. El fuego de Dios produce cambios. Eso es lo que nos hace diferente a los demás. Es eso. Alguien me decía una vez, sin conocer, sin saber que yo era pastor, me dice: ¿usted por qué no es vulgar?
Lo analicé en todo el partido y usted nunca dijo una grosería. Y le preguntan a uno: ¿usted qué religión es? Y yo le dije: ninguna. Yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios portan un fuego diferente. Portamos el fuego de Dios. Y la gente tiene que ver eso. Las personas de afuera necesitan esos cambios. Escúcheme bien, las personas de afuera, su familia necesita esos cambios. Y su familia nunca se acercará a Dios a menos que vea fuego en usted. Dígame que me está entendiendo. Su familia, sus hijos, los conocidos, los amigos nunca se acercarán a Dios a menos que vean cambios en usted. No diga: miren a Cristo, miren a Cristo. No, Dios dice: te tienen que ver a ti, porque tú eres mi reflejo en la tierra. Somos el reflejo de Dios en la tierra. No podemos seguir igual. Viene un gran avivamiento para esta tierra, y eso lo trae es el fuego de Dios. Y cada uno de nosotros somos una llama. Cada uno de nosotros somos un fuego, una llama, que si estamos todos reunidos formamos una hoguera. Algo que no se puede parar, algo que no se puede detener. Y cuando eso suceda, las personas que pasen en los alrededores, la gente que pase angustiada, afligida, aquellos que de alguna forma quieren distraer su vida con un paseo, con una rutina, y se van por un lugar y están por ahí, pero cuando escuchan dicen: yo quiero eso, siento la necesidad de eso. Porque hemos escuchado voces que dicen: yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Qué está pasando allá? Es el fuego de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, portamos el fuego de Dios. No lo olvide. Por eso somos transformados. Dice en el Salmo 66, versículo 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos purificaste como se afina la plata. Diga conmigo: Dios me escogió. Fuerte: Dios me escogió y me dio de su fuego para purificarme. Para eso es el fuego de Dios. Me purificaste como se afina la plata. Proverbios 17:3: el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Proverbios 25:4: quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. Y con este versículo el Señor me trajo a mente el Titanic. Hace unos años veía un documental del Titanic, como unos robots submarinos llegaron allá hasta donde estaba y lograron sacar una pieza de metal. Cuando sacaron la pieza de metal, empezaron a estudiar el metal y se dieron cuenta que el hierro contenía mucha escoria. Entonces llegaron a la conclusión de que ese roce que tuvo, porque no fue un choque, sino fue un roce que tuvo el Titanic con ese iceberg, lo que hizo fue que debilitara el hierro. Se debilitó el hierro y bueno, terminó en una catástrofe. Entonces, aquí dice la escritura: quita la escoria de la plata y saldrá una alhaja para el fundidor. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas con ese fuego? Empieza a sacar la escoria de nuestro corazón, lo que no sirve, lo que no funciona. ¿Cuánto tiempo llevas invirtiendo en tu hogar, usando métodos, tal vez buscando gente profesional que te ayuden en la salud, haciendo algo, pero nada funciona? Necesitas es el fuego de Dios. Dios quiere cambiar todo lo que está en tu interior, y el Señor es el único que tiene el poder de cambiar tu interior. Por muchos años quise cambiar, quise dejar el alcohol, dejar las drogas, quise dejar eso, no pude. Y algunas personas dicen: yo quiero dejar esto, quiero dejarlo.
pero no buscan la solución. Pero cuando llegué a Cristo, Cristo me transformó. Ese día que le entregué mi vida al Señor, ese día que le entregué mi vida al Señor, ese día sentí que su fuego transformó mi vida. Porque al día siguiente ya no quería nada de estas cosas. Los que en ese entonces se llamaban mis amigos me llamaban nuevamente: ¿qué hubo? ¿Vamos a salir esta noche? No, ya no quiero esas cosas. La verdad no quiero nada de eso. Y uno no se vuelve fanático, porque el fuego que está en el interior nos apasiona por Dios. Es eso, es una pasión que no todos lo entienden. Uno ve esos jóvenes apasionados hoy en día por los equipos, pero esa pasión lleva al desenfreno, al desorden, a matar, a dañar, a destruir. Pero la pasión que sentimos en nuestro interior por el Señor, por ese fuego que hemos experimentado, esa pasión nos lleva a amarlo, a serle fiel, a mantenernos firmes en el Señor. Es eso. Un día alguien se acercó y me dijo: ¿por qué ya usted no es como antes? Ya usted no es chévere. Lo perdimos. Ya usted no es chévere porque usted antes sí compartía con nosotros y hacía esto y esto y esto. Y les decía: ¿sabe por qué yo hacía esas cosas? Lo hacía porque estaba vacío, porque tenía un vacío dentro de mí, y de alguna forma quería llenar ese vacío, y creía que el alcohol era la solución. Yo creía que el alcohol iba a olvidar mis penas. Mentiras, más me las recordaba y me ponía más cansón. No sirve, no funciona. Creí que de alguna forma esa ausencia de padre, ese vacío que tenía en mi corazón, trataba de llenarlo con una chica, con otra chica, con otra chica, teniendo sexo. Pero luego, después de estar solo, me sentía la misma persona vacía, vacío dentro de mí. Así que nada en este mundo puede llenar el corazón del hombre. Solo el fuego del Espíritu Santo nos llenará. Solo es el fuego de Dios. Y le decía yo, porque antes estaba vacío, pero ahora siento ese fuego, y ese fuego dentro de mí lo llena todo, y no tengo necesidad de nada. Ya no tengo necesidad de esas cosas. Oh, santo. Eso es lo que hace el fuego. Nos purifica, nos transforma, y empieza a producir en nosotros tanta pasión que hacemos lo que sea para Dios. Dice la Biblia que los primeros creyentes, tal vez 20 años después de Cristo, 30, 40 años después de Cristo, los judíos que se convertían al evangelio dejaban todo por el Señor. Iban a sus casas y les decían a sus padres: le he entregado mi vida a Cristo. Sus padres decían: renuncia hoy, porque Yahweh no tiene hijos. Renuncia hoy o te desheredamos. Y ellos apasionados decían: no importa, no importa, papá, mamá, los amo, pero hay un amor más profundo, un amor más fuerte dentro de mí, que me impulsa a hablar de Él, que me impulsa a ser una persona diferente. Y luego dicen las Escrituras, porque la carta a los hebreos, el capítulo 11, está dedicado a ellos, porque hubo una persecución tan fuerte que los mataban, los quemaban vivos, les arrojaban animales hambrientos y los destrozaban. Pero ¿sabe? Ellos morían felices, gozosos. Se sentían dignos de morir por causa de Cristo, porque había pasión en sus corazones. Hoy en día a la iglesia le falta pasión, porque le preguntan: ¿tú eres cristiano? No, yo voy solamente por acompañar a fulano, yo voy por acompañar a mi abuelita.
porque no tienen fuego de Dios. Les falta fuego de Dios. Venden sus principios porque les falta fuego de Dios. No están apasionados por el Señor. Porque si hay algo que produce el fuego de Dios es pasión por Cristo, pasión. Apasionados morían en la arena, arrodillados cantando himnos al Señor. En el libro Los mártires o locos por Jesús cuentan historia de esos cristianos que entregaron su vida, murieron por causa de Cristo, felices. Los vamos a matar si no niegan a Cristo. En la mal llamada Santa Inquisición, los católicos, cuando empezaron a perseguir a través de los jesuitas, empezaron a perseguir a los cristianos, porque el movimiento cristiano empezó a crecer, porque nadie puede detener el fuego de Dios. Empezaron a perseguirlos, y los jesuitas iban y entraban a lugares donde sabían que habían cristianos, los colgaban, los quemaban públicamente para que el pueblo, según ellos, no se contaminaran. Y los mismos sacerdotes decían: allá hay un cristiano, y los perseguían, los mataban a toda la familia entera, los colgaban. En algunos casos se decía: esa mujer es una bruja, una hereje. Pero no eran brujos, no eran herejes, eran porque predicaban a Cristo. En la historia de John Wycliffe, que fue uno de los hombres que tradujo el Nuevo Testamento del hebreo y del griego al inglés, este hombre, cuando tradujo la Biblia, empezó a compartir su edición, y los católicos empezaron a perseguirlo. Pero él murió años después de una enfermedad. ¿Y sabe qué hicieron? Desenterraron el cuerpo de John Wycliffe, lo pusieron en una hoguera y lo quemaron, y declararon que era un hereje. Pero eso no detuvo el fuego de Dios, porque no hay ser humano sobre la faz de la tierra que detenga el fuego de Dios. Cuando el fuego de Dios te ha tocado, tú haces cosas extraordinarias, locas por Dios. Haces lo que seas por el Señor. Estaba en mi casa en un proceso que Dios me había permitido. Estaba en un proceso encerrado. Allá fue donde te conocí. Allá fue donde te conocí, en ese proceso, encerrado, donde les compartí la palabra en ese entonces. Y en ese proceso, Steven, Jonathan y otros, Dios me permitió compartirles. Pero estando encerrado en ese tiempo, el Espíritu Santo me dice así, me dice: ve a la lambada. Y yo no sabía qué era la lambada. Y le pregunté a uno de mis líderes que iba y me visitaba la casa, porque yo no podía tenía casa por cárcel, 2 años y 7 meses. Y cuando ya estaba a punto de salir, y le pregunto a los líderes: ¿qué es la lambada? Él va y averigua y me dice: la lambada es una olla que queda junto a Brisas del Guatiquía. Dijo: eso es una olla, ese es el residuo de la ciudad. Y yo dije: el Señor me dijo que fuera allá. Los carnales se soñaban conmigo y me decían: no vaya allá, por favor, pastor, yo soñé que lo mataban. Otros decían: no vaya por allá porque eso es peligroso. Y decía: a mí Dios me lo dijo y tengo que obedecer. Y había un fuego dentro de mí que me impulsaba a predicar. Y llegamos a una iglesia pequeñita, muy pequeña, con 5 o 6 personas, no había más. Y más abajo quedaba la olla, y nadie se atrevía a ir a la olla. Ellos solamente hacían su servicio los 6 mismos, los 6 de siempre, los 6 de siempre.
y gritaban y hablaban en lenguas, y se tocaban y se tumbaban y se caían. Pero yo sentía un fuego de ir a la olla a predicar, de ir, entrar a ese lugar donde nadie quería entrar, donde estaban los habitantes de calle, entrar a ese lugar y predicarle la palabra a ellos, porque tenía una pasión por hablar de Jesús. Y les dije a ellos: ¿quién de ustedes quiere ir a predicar la palabra? Ahí está Ricardo. Me dijo: yo quiero ir. Le dije: vamos. Y nos fuimos y empezamos a evangelizar ese lugar. Y llegamos de noche y había lugares donde salían las personas todas torcidas por el vicio y tiznadas por el carbón. Eso era como una película de terror, verlos salir. Imagínense, salir de la oscuridad todos torcidos y llenos de carbón. Pero empezaba a hablarles de Dios. Vi a una mujer y el Espíritu Santo me llevó a hablar con ella y decirle: ¿tú le adorabas a Dios en una iglesia? Y se quebrantó esa mujer. Dijo: sí, pero me dejé consumir por las drogas. Y le dije: vuelve al amor de tu vida, vuelve a la pasión que tenías, enciende el fuego. Y Dios derramó su fuego en ese lugar, porque habían 100 personas más o menos, tal vez más de 100 personas que venían y escuchaban la palabra cada vez que yo iba a ese lugar. Y yo iba por ese lugar, por la olla, y empezaba a hablarles, a compartirles para la reunión. Había una mujer en especial que siempre que llegaba me maldecía. Un habitante de calle. Se sentaba siempre y empezaba a maldecirme. Yo pasaba por ahí y me trataba vulgarmente. Y sentía un amor por ella. Y entonces siempre pasaba así, hasta que un día le dije: Espíritu Santo, ¿cómo me voy a ganar a esa mujer para Cristo? Y un día iba hacia ese lugar, entré a ese lugar y sabía que ella me iba a estar esperando, porque ella también sabía que yo pasaba ese día a esa hora por ese lugar. Y estaba ahí esperándome. Cuando me estaba esperando, empezó a decirme una vulgaridad. Yo me quedo viéndola y tenía una olla con una sopa, una olla machucada, tiznada. Y me siento frente a ella y me miró horrible. ¿Qué quiere? Yo me quedé viéndola, sonreí, tomé la cuchara que ella tenía y empecé a comer de la sopa que ella se estaba comiendo. Esta mujer me vio y empezó a llorar. Y empezaba a decir: nunca en la vida, jamás, ni mis padres se sentaron conmigo a comer. Y odio a mis padres. Y odio al hombre que era mi esposo. Me mostró su pierna, la tenía partida. Dijo: ¿por qué me partió esa pierna? Con un ladrillo. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. La abracé y empecé a orar por ella. Se convirtió en una de mis discípulas, porque siempre que yo iba a ese lugar, ella me estaba esperando para decir: ¿a dónde vamos a evangelizar hoy, pastor? Yo siempre que llegaba a la casa, mi mamá decía: viene de la lambada. Porque cuando llegaba oliendo a lambada. Pero ¿qué me impulsaba a hacer esto? Yo no tenía necesidad de estas cosas. Era el Espíritu Santo que me impulsaba y me decía: quiero que vayas a ese lugar y quiero que prediques la palabra. Con mi esposa llegamos a reunir más de 200 niños. Y eso era algo maravilloso. Fue un tiempo precioso, una escuela maravillosa, donde Dios me enseñó muchas cosas. Por eso necesitamos el fuego de Dios, porque las personas se están perdiendo. Sus amigos se están perdiendo. Su familia se está perdiendo. Y si tú no le hablas, se van a perder.
hable del Señor. Si el fuego en verdad te tocó, si el fuego de Dios en verdad te tocó, Él te va a llevar a lugares que no te va a gustar, tal vez no son cómodos, porque no siempre es comodidad, pero Él te va a llevar siempre a hablar de Jesucristo, su Hijo, porque Él vino para salvar la humanidad. Y no te puedes quedar callado con eso. Tú que has disfrutado el Evangelio, que has experimentado lo que es el Evangelio, que no hay nada más extraordinario. Yo le doy gracias a Dios porque estaba perdido. Ahora en el camino del Señor, wow, amo estar. Y cuando estábamos con mi esposa en Villavicencio, no pensando jamás en venir a Restrepo, jamás. Jamás. Pero Dios nos dice Restrepo. Y ahí fue cuando el pastor dice: hay que ir a Restrepo. ¿Quién va a Restrepo? Yo dije: yo. Y entonces ese día recuerdo tanto que fui a la casa y me encontré con Jonathan, con tu hermano. Me encontré con usted, con Jonathan. Ese día me encontré y le dije, Jonathan me saludó: hola Johncito, ¿cómo estás? ¿Qué más? Yo, pastor. Y le dije: Jonathan, ¿cómo estás? Y le digo a Jonathan, le digo, no, me vio como inquieto. Me dijo: ¿qué te pasa, pastor? Yo le dije: Jonathan, la verdad es que Dios me está llevando a Restrepo a llevar la palabra, pero no conozco a nadie allá. Y me dice: ¿en verdad, pastor? Y le dije: sí. Digo: pues yo tengo casa en Restrepo. Dijo: empiece la obra ya. Y yo: ¿en serio, Jonathan? Me dice: sí. Wow. Vaya mañana. Y al día siguiente fui. Y llegué a la casa y dije: aquí vamos a empezar la iglesia. Y empezaron 3 ancianitas con nosotros. A una la traían arrastradita porque ya no podía, tenía un parche en el ojo, tenía cáncer en el ojo. Pero ahí empezó la obra. Y Dios se empezó a mover ahí poderosamente, porque el fuego de Dios nos llevó. Tal vez hay momentos donde el Señor te va a tener que sacar de la comodidad, donde tal vez el Señor te va a cambiar la ruta, donde tal vez tienes algún plan. ¿Tú tienes algún plan? Tenemos tal vez algún plan. Hemos tenido planes. Recuerdo que hace 2 años, más o menos 2 años, estábamos con mi esposa y dijimos: bueno, si Dios lo permite, descansamos, y si no, pues seguimos en la obra del Señor. Y me llama la familia: pastor, vénganse por favor, aquí está mi casa, queremos que se queden con nosotros. Quédense con nosotros 15 días. Y nosotros dijimos: bueno, gloria a Dios, vámonos a descansar, vamos a pasear con los niños. Y alistamos maleta, alistamos todo para ese lugar. Ya nos habíamos enterado de que era un poquito caluroso. Cuando llegamos dimos cuenta que era muy caluroso, extremadamente caluroso. Y entonces cuando llegamos allá, felices, los abrazamos a esa familia. Qué felicidad, pastores, de tenerlos aquí, descansen. Y entonces llegamos a dejar las maletas, vamos a nuestro cuarto, y el Espíritu Santo me dice: ustedes no vinieron a descansar, ustedes vinieron a servir. Y le dije a mi esposa: amor, no vinimos a descansar, Dios me dice que venimos a servir. Y cuando escucho la voz que el Espíritu Santo me dice esto, en el momento escuché que la familia se empezó a agarrar de los pelos. ¡Ay, usted! Y el otro: ¡ay, usted! Y eso, estaban agarrados. Y entendí por qué Dios me decía eso. Y dije: bueno, Señor. Y nos quedamos 15 días restaurando esa familia. 15 días. Escasamente íbamos a dar una vuelta en un calor. No soporto el calor así. Soy chucha para ese calor. No soy bueno para el calor tan intenso. Pero 15 días apasionado con esa familia. Y fue algo muy especial, muy lindo. Hay momentos donde el Señor te va a cambiar la ruta, pero tienes que ser sensible a ese fuego. Dígame que me está entendiendo. Hay momentos donde tal vez estás pensando que vas a descansar, y Dios dice: no, tú no vas a descansar, yo te voy a llevar con un propósito. Yo sé, no siempre va a ser así, pero lo que quiero enseñarle es que tienes que ser muy dirigido por el Señor, porque no todos los lugares donde el Señor te lleva es para que descanses. No todos los lugares donde el Señor te permite estar
es para que tú digas, ay, gloria a Dios. No, es para que hables de Él, para que prediques, para que anuncies. Aló. Eso hace el fuego de Dios. Nos transforma, pero también nos hace hablar de aquel que ama mi alma. Maravilloso es el fuego de Dios, porque crea en nosotros esa pasión. Dígame, ¿por qué viene acá? ¿Qué es lo que lo motiva a venir a la iglesia? Pues el fuego de Dios. ¿Por qué oramos? Es el fuego de Dios. ¿Por qué leemos las escrituras? El fuego de Dios. Es el fuego el que nos impulsa. Oramos, nos congregamos, ayunamos, porque es el fuego el que nos impulsa. Por favor, no deje apagar el fuego. No deje apagar el fuego. Es como el fuego en la casa, el fuego del amor en el hogar. Ese no se puede dejar nunca apagar. El día que tú te empieces a enfriar, te empiezas a convertir en una persona infiel. Quiero terminar con esto. Ven, hermosa mía. Ayer les hablaba algo hermoso a ellos y les decía que el fuego de Dios es el que nos guía y nos acompaña todo el tiempo. Todo el tiempo nos acompaña ese fuego. Es el Espíritu Santo, porque no solamente es un fuego como algunos tal vez religiosos dicen. No, es que el fuego es una fuerza activa. No, es el Espíritu Santo, sino que Él se manifiesta con fuego. Él no se manifiesta con fríos. ¿Escucharon? Ni con helaje. Él se manifiesta con fuego. Y yo sé que el Espíritu Santo está conmigo porque siento ese fuego. Y Él me acompaña donde quiera que yo voy. Donde quiera que yo entre, yo sé que Él entra conmigo. Y si hay lugares donde Él siente que yo no debo estar, Él me dice: no quiero que estés ahí. Porque hay momentos donde también hemos tenido que posponer muchas cosas. Hemos sentido que el Espíritu Santo nos dice no. Ciertas personas que no, porque no te convienen, porque tú sabes que te van a apartar de Dios. ¿Me hago entender? Hay conversaciones donde tú no puedes estar, porque eres un hijo de Dios y escuchas las conversaciones y empiezan a contar chistes de doble sentido y empiezan a hablar vulgarmente y te hablan de infidelidad y no puedes estar ahí, porque tienes que ser fiel a la presencia que te acompaña. Tienes que ser fiel a Dios, porque Él está todo el tiempo contigo. Por eso vas a tener que dejar personas, dejar amistades, dejar cosas que Dios te va a decir: no las quiero. Y es por tu bien. Y es por tu bien. Pero yo a esta compañía, hablando del Espíritu Santo, jamás, jamás, no quiero que se vaya nunca de mi lado. Y le escucho, le obedezco. Y sí, hay momentos donde tal vez le he fallado, pero Él me dice: John, cuídate, porque prefiero 1000 veces, 10,000 veces el amor del Espíritu Santo que el amor de las personas. Gracias. Él es especial. Él es mi mejor compañía. Y Él es el que me ha enseñado, porque yo no sabía ser esposo. Yo no sabía tratar a mi esposa. Era guache, grosero, iracundo, machista. Así era. Tacaño. Y no te imaginas cómo hieres el corazón de tu esposa y de tus hijos cuando eres así. Porque no tienes fuego, estás frío, estás helado. Sigues el consejo de tus padres que fracasaron, que vivieron en unión libre, que fracasaron. Sigues consejos de hombre, no sigues el consejo del Espíritu Santo. Yo aprendí a oír la voz del Espíritu Santo y me decía: trátala con amor. Pero no se lo merece. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Tú sí te lo mereces?
¿Acaso te crees mejor que ella? Y a veces, no teniendo la culpa, me acercaba y le decía: amor, perdóname. Y Dios me usó para restaurar el corazón de mi esposa, porque hasta eso el Espíritu Santo te lo enseña. Porque si vienes a la iglesia o vas a alguna iglesia y te crees muy santo y te crees muy perfecto, pero tratas a tu esposa como se te da la gana, no eres nadie, no eres nada. Tienes que agachar tu cabeza y dejar tu orgullo, dejar la altivez y escuchar la voz del Espíritu, porque Él te quiere evitar consecuencias. Él no quiere que tú mueras como murieron tus padres o tus abuelos. Él quiere acabar con muchas cosas de tu vida, porque Él te escogió para Él, para sí. Él dijo: me he escogido un pueblo para mí, pero santo de buenas obras. Ahí me enseñó a ser papá, me ha enseñado a ser esposo, me ha enseñado a ser pastor. Todo lo aprendí con Él, su palabra. Recién convertido, el Señor me dijo que perdonara a mi papá, porque lo odiaba de muerte. Mi papá me hizo mucho daño, me lastimó mucho de niño, lastimó mucho mi autoestima. Yo no era capaz de hablar aquí en público, no era capaz de hablarle a nadie, yo mantenía con la cabeza agachada. Fui muy lastimado y por eso era muy iracundo en mi juventud. Compraba una pelea, no me importaba si me ponían un arma en la cabeza, yo le decía: disparen. Soberbio. Estuve con pandillas, con gente mala, soberbio, rebelde. Cuando llegué al camino del Señor, lo primero que el Espíritu Santo me dice: perdona a tu papá. Yo le dije: no, pídeme otra cosa menos que lo perdone. Y él me dijo: si me amas, perdónalo. Y uno empieza a ponerle como condiciones al Señor. Le digo: ok, Señor, si lo pones en mi camino, porque mi papá ya nos había abandonado hace mucho rato. Dijo: ya vuelvo, voy por una bolsa de leche. No volvió. Y se había ido. Y le dije al Señor: ok, Señor, yo sabía que pues eso no iba a pasar. En mi mente humana yo dije: encontrarme a mi papá, hace más de 20 años que se fue de la casa, no me lo voy a encontrar ahorita. Pero como Dios es especialista en restaurar, en que te sanes, ¿sabe? Me lo encontré esa semana. Y cuando lo vi, no, yo me devolví. Sentí tanta rabia, recordé eso, se me pasó toda la historia de lo que me hizo. Y me fui. Esa noche llegué de rodillas a la presencia de Dios y empecé: aleluya, Padre, soy tu hijo, aquí está tu hijo. Y mis hijos obedecen mis mandamientos. Ve y perdona a tu papá. Porque uno piensa que Dios se le olvidó el asunto. Ve y perdona a tu papá. Ok, Señor, listo. Si lo pones en mi camino, 2 veces no puede pasar. Si lo pones en mi camino, yo lo voy a perdonar, Señor. Y yo dirigía un grupo en ese entonces de oración, y mi papá entró por las puertas a ese grupo. Yo no sé quién lo invitó. Y entra mi papá por esa puerta. Yo inmediatamente me tiré y lo abracé tan fuerte, porque dije: si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y le dije: papá, te perdono por todo el daño que me hiciste. Te perdono, papá, con todo mi corazón. Mi papá me dijo: bueno. Así me dijo: bueno. Y yo me hubiera enojado, tras de cotudo con paperas. Pero no,
yo necesitaba mi libertad. Yo necesitaba ponerme a cuentas con Dios. Yo necesitaba estar bien con Dios, y ese fuego me estaba impulsando, era eso. Y entonces me sentí tan libre. Estos días he estado hablando más con mi papá. He podido hablarle a él. Y en verdad, para terminar, hace como año y medio más o menos, a mi papá le dio un infarto fuerte. Y fuimos con mi familia, mis hermanas, mi mamá, a visitar a mi papá al hospital. Y le dije a mis hermanas: este es el momento de, si ustedes sienten que hay algo, aprovechen. Si mi papá se va, pues que se vaya bien con el Señor. Y entonces yo entré al cuarto y me le acerqué y le dije: papá, es tiempo de cambiar. Si Dios te da una oportunidad de vida, papá, es tiempo de cambiar. Es tiempo que en verdad seas una persona diferente y que pidas perdón por todos los daños que hiciste a tus hijos, porque lastimaste a tus hijos. Mi papá tiene más hijos que Abraham. Pero le dije: papá, es tiempo de que los perdones. Y papá, quiero que me bendigas, porque tú me hiciste mucho daño. Quiero que ahora me bendigas. Mi papá, como pudo, con su manito me puso la mano y me dijo: hijo, te bendigo. Te bendigo, hijo. Salí feliz de ese lugar. Al día siguiente mi papá mandó, bueno, no, perdón, el día siguiente no, como a los días, porque ya habían pasado como tal vez una semana. Salió rápido. Gracias a Dios no se fue con el Señor todavía, ¿no? Pero entonces, cuando papá manda un audio a toda la familia, a un grupo de la familia, dice: el hijo que tanto lastimé es el hijo que hoy en día más me ama. ¿Sabe hasta dónde ha llegado nuestra soberbia? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra altivez, que no somos capaces de perdonar a los que nos han hecho daño? Pero algo que siempre me ha impulsado es el fuego de Dios. No hay otra cosa, no es otra cosa. No son emociones. Y puedo verlo, puedo hablar con él con tanta libertad y decirle: papi, te amo. Papá, te bendigo. Papá, cambia. Papá, mira esto. Esos son tiempos de cambio, familia. Son tiempos de cambio. Y no se imagina cuántas veces el enemigo ha querido siempre contaminar mi corazón, dañar mi corazón, con personas que hemos amado y no nos pagan bien. Pero hemos aprendido algo. Mi esposo un día estaba llorando y me decía: mi amor, a veces entre más servimos, más mal nos pagan. Y yo le decía a mi esposa: amor, nunca podemos dejar de ser lo que ahora somos en Cristo. Jamás. Así nos lastimen, así hablen mal de nosotros, así nos critiquen, así nos juzguen, así te paguen mal, no importa. Tú tienes que ser lo que ahora eres en Cristo. Tienes que ser lo que ahora eres en el Señor, porque el Señor nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado de su Espíritu. Hoy le pido al Señor que ese fuego invada todo su ser, y que esta pasión que sale de este ministerio, que sale de estos dos hombres que entregaron su vida en esta tierra, llene su vida, su corazón y su familia con pasión del Señor.